Muy buenos días. Espero que esta alergia me deje hablar un poquito. Muy buenos días para todos. Gracias por su asistencia. Señor presidente, anuncio, doctor Castilla, que para poder acompañar la otra audiencia que tenemos en la séptima, una vez termine, tal vez debo de retirarme. Cuando se habla de estatuto de oposición, valdría hacernos una pregunta. Estamos hablando de estatuto de oposición porque vamos a seguir siendo oposición toda la vida, o porque estamos pensando en confluir los que creemos que sí se pueden hacer transformaciones sociales, políticas, democráticas en este país, y que en ese marco hay que garantizar también, como aquí lo plantea creo que el doctor Vargas, las garantías para quienes no detentan, no manejan el poder necesariamente, o para quienes no tienen las garantías en determinado contexto de la historia o en determinada coyuntura. Y yo pienso que se debe hablar del estatuto de la oposición más en esa idea, ¿sí? en el marco de esa idea. Una cosa que me llama la atención es que de muchos temas que requieren reforma se ha hablado históricamente, pero del 90 o de la década pasada, la segunda mitad del siglo XX para acá, observamos que muchos de los temas que fueron reivindicaciones y reclamaciones de los sectores sociales y de quienes han estado en la oposición, a quienes han gobernado y dirigido este país, pues se han venido dando como resultado de o en el marco de una negociación con un grupo armado. ¿Y qué hemos observado? Que allí, tanto a los grupos armados que han accedido y han dicho vamos por la vía política, como a los distintos sectores sociales de Colombia, en este caso concreto, que han confiado en que esos acuerdos podrían ayudar a avanzar y aclimatar la paz como nosotros la soñamos, la concebimos, se le ha traicionado, ¿sí? Y yo creo que avanzar en la construcción de un estatuto para la oposición, sobre todo para quienes han estado reclamando todo el tiempo los cambios, no puede convertirse en traición ni para quienes dejan las armas, ni para quienes creemos y confiamos, como lo hicimos en la Asamblea Nacional Constituyente, que se sentaban las bases para avanzar hacia una sociedad más incluyente, no tanto en el postulado, en los preceptos constitucionales como están establecidos, sino en la vida real. Nosotros los indígenas confiamos que, por ejemplo, se iba a avanzar en un ordenamiento territorial que se reconociera las entidades territoriales indígenas, y aquí mismo en el Congreso se han presentado una serie de proyectos y todos han ido al archivo, ¿sí? Y muchas iniciativas que espera la sociedad. Entonces, por eso mi pregunta, estamos hablando de estatuto de la oposición porque estamos pensando en quedarnos en la oposición o en otra cosa. Porque en esa confluencia entre los sectores sociales y la representación o la representatividad política que debe expresarse en movimientos, en partidos, debe haber un nivel de articulación. ¿Para qué? Para que si vamos a trabajar bajo la regla de la democracia, aquí podamos ser mayoría, hacer las transformaciones que se requieren. Si no, va a ser muy difícil. Y por eso, por ejemplo, los indígenas tienen sentido de frustración con todos sus senadores y representantes que han tenido, los campesinos, los afros, porque no hay garantías reales para que esas iniciativas y esas propuestas que buscan transformar la democracia y este país
aquí también se vuelvan ley, luego se conviertan en programas, en políticas públicas, y entonces eso se vea reflejado también en la inversión social que se hace en los territorios, en superar los indicadores, por ejemplo, de pobreza y de desigualdad que se vive en este país. Entonces yo creo que nosotros, desde los movimientos, en este caso el movimiento alternativo indígena y social, tenemos varias preocupaciones respecto de la reforma, ¿sí? Y es que la reforma, de manera rápida, por cuestión de tiempo, tiene que abordar la garantía, por ejemplo, en términos de la financiación, en términos de la creación de los puestos y los sitios de votación, porque allí quienes han tenido el poder y consideran a los indígenas opositores, por ejemplo, para llegar a una alcaldía, como no hay garantías, no hay financiación, no hay garantía a veces desde la misma registraduría y desde quienes detentan el poder en esas localidades, por ejemplo, ¿qué hacen? Trastean los puestos de votación. Cosas como esa ocurren en nuestros territorios. Entonces, así haya una propuesta alternativa que una indígenas a campesinos, afrodescendientes y distintos sectores, va a ser muy difícil. Bueno, y eso que pasa en lo local, me imagino que pasa en general, como aquí se ha planteado. Nosotros tenemos preocupación respecto del umbral. Creemos que esta reforma, y para que haya garantía para los de oposición, para los partidos minoritarios, se tiene que revisar el tema del umbral. Y por eso se ha venido hablando de las posibilidades de hacer coaliciones que permitan mantener quienes han venido haciendo un ejercicio de representación aquí, jugándosela también por los cambios que necesita este país de las distintas corporaciones, puedan tener garantía hacia el futuro. Porque no nos oponemos a que quienes vienen de las armas, porque en eso tenemos que ser coherentes, hemos dicho, dedíquense a la política, que hagan política y que tengan muchas garantías, y así lo he entendido allí, y quienes han venido aquí también contribuyendo desde el ejercicio democrático se puedan quedar por fuera, y ahí sí que no va a haber condiciones para la oposición. Entonces, básicamente, creo que un estatuto de oposición tiene que trabajarse para garantizar, uno, que hayan condiciones, por ejemplo, en los medios de comunicación, para que las ideas, las propuestas de la oposición se puedan conocer y no que estemos en desventajas, ¿sí? Que tengan garantías para hacer su trabajo sin ninguna amenaza en los territorios. Que tengan garantías también para que desde el punto de vista de lo que tiene que ver con el umbral y con el cociente, también no se puedan quedar por fuera y siempre sean los partidos tradicionales los que mantengan las mayorías y los que tengan siempre la posibilidad de quedarse, en este caso concreto, con las curules, ¿sí? Y, señor viceministro, que hacia el futuro, quienes expresan en la oposición, aquí en el Congreso, en las corporaciones de elección, pero también quienes expresan en las calles, porque sus demandas no las ven resueltas, están reconocidas en la Constitución, pues no sean estigmatizados y señalados como está ocurriendo ya con algunos líderes que están agenciando lo de la minga para los próximos días. Ojalá que sea siempre una disposición al diálogo serio, creativo, abierto, el que funcione toda vez que la gente se movilice y haga sus reclamaciones, y eso mismo es lo que yo planteo para la oposición de aquí en adelante. Muchas gracias.